noticias económicas en Telesur. Un placer acompañarles. Comenzamos este recorrido con titulares. En noticias de nuestra América Latina, el Ministerio de Finanzas de Ecuador anuncia que durante el periodo de pandemia el país ha recibido multimillonarios créditos por parte de diversos organismos financieros internacionales para hacer frente a la emergencia sanitaria. Sin embargo, el colapso sanitario no se evitó. En contexto, veremos cómo el gobierno golpista de Bolivia ha destruido en pocos meses los adelantos económicos y sociales alcanzados durante los 14 años de gestión del presidente Evo Morales. Además, la Comisión Europea da visto bueno para que España reciba un préstamo de más de 21.000 millones de euros del Programa Europeo de Mitigación de Riesgos de Desempleo, conocido como SURE. Recursos que ahora deberán ser aprobados por el Consejo Europeo. En Economía 360 detallamos. Así iniciamos este recorrido. El gobierno de Ecuador anunció que el país ha recibido casi 2.000 millones de dólares en créditos otorgados por organismos multilaterales para hacer frente a necesidades urgentes en el marco de la pandemia. A través de un comunicado, el Ministerio de Economía resaltó la confianza que tiene el Ecuador a nivel mundial y cómo se ha traducido en el respaldo recibido por la comunidad internacional para enfrentar la emergencia originada por la pandemia de la COVID-19. Los créditos, que en total suman 1.993 millones de dólares, provienen del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo. El gobierno ha dicho que los desembolsos han servido para potenciar el sistema de salud pública, adquirir insumos, equipos médicos, entregar bonos de contingencia a 550.000 familias y ayudar a la alimentación de los más vulnerables, entre otros fines. Desde su llegada, el presidente Lenín Moreno impulsó la denominada austeridad fiscal como una política prudente. Sin embargo, la receta incrementó las protestas sociales y la deuda del país, que pasó del 24,5% al 38,4% entre 2016 y 2019. Vamos a Argentina. La producción de las pequeñas y medianas empresas cayó 22,2% interanual los primeros 7 meses del año debido a los efectos de la crisis sanitaria. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, indicó que un estudio que la producción industrial de las pymes se desplomó 3,6% en el mes de julio frente a igual periodo de 2019. La CAME detalló que el menor declive tuvo lugar en productos electrónicos e informática, con una retracción interanual del 7,8%. Asimismo, la caída de la producción de alimentos y bebidas del sector fue del 8,8% en el mismo periodo. Entre tanto, en el sector de calzado y marroquinería, la baja de la actividad impactó con un desplome del 44,5%. Igualmente, en los rubros de indumentaria textil, el retroceso es del 34,2% interanual. El índice de producción industrial se ubicó en 63,4 puntos en julio de este año, un indicador que mide el desempeño mensual de la productividad manufacturera de las pymes. Además, un 27% de las empresas consultadas consideró negativo los niveles de rentabilidad, un 36% mantuvo rentabilidad positiva y 32% la tuvo nula. Vamos ahora a la vecina Chile. El sector transporte de carga exige al presidente, al Ejecutivo, la aprobación de 13 leyes de seguridad ciudadana y beneficio al sector. De lo contrario, anuncian que irán a paro. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga del país, Sergio Pérez, dijo que se rehúsan a que la delincuencia siga afectando al país. Por este motivo, el sector pidió al Ejecutivo realizar todas las adecuaciones necesarias para la prevención de delitos y la desarticulación de todo tipo de organizaciones criminales. En ese sentido,
sentido, las 4 confederaciones agrupadas en el organismo nacional informaron que dan un plazo hasta el próximo 27 de agosto para obtener una respuesta a su solicitud. De excederse el plazo, iniciarán una movilización nacional que podría generar desabastecimiento en distintas zonas del país. En ese contexto, el titular de la Confederación aseveró que el sector de los camioneros pide la unión de los chilenos para afrontar la delincuencia. Vamos ahora a Panamá. Allí voceros empresariales vinculados con la denominada industria de chimeneas del turismo ejerce presión para lograr la reapertura económica y la flexibilización del sector. Según el presidente del Consejo Nacional de Turismo, Jorge García, para reactivar la actividad turística es necesario fijar una fecha de reapertura total de aeropuertos para que fijen sus rutas comerciales. Asimismo, el presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, Ernesto Orillac, indicó que es importante el apoyo del Estado para posicionarse con firmeza frente a competidores directos que ya han implementado medidas para su reactivación. De otra parte, el Consejo Nacional de Turismo encargó a la autoridad del sector del país, la ATP, impulsar el apoyo financiero necesario para la reactivación de las empresas. También solicitó el impulso de medidas presupuestarias para la creación de un bono turístico que mejore las ofertas y que al mismo tiempo estimulen la demanda, que deberá ser valorado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos ahora a El Salvador. En este recorrido también se reabre su economía tras varios meses de paralización. Así lo titula el portal web de la Agencia Latinoamericana de Noticias, Prensa Latina en Pantalla. El país centroamericano dio inicio este 24 de agosto a la segunda fase de reapertura económica, luego de 4 meses de paralización de sus actividades debido a la pandemia. En tanto, el Ejecutivo y el Parlamento realizaron propuestas para la reapertura económica gradual. La presidencia de Nayib Bukele pedía una excepción de 15 días para aplanar la curva de contagios. Por esto, la segunda fase de reactivación fue postergada en 2 ocasiones por el repunte de casos de COVID-19. En ese contexto, la Corte Constitucional avaló una propuesta parlamentaria para este lunes. Asimismo, la comisionada presidencial Carolina Recinos insistió que si no es estrictamente necesario, lo mejor es permanecer en casa, aunque el Ministerio de Salud reportó una disminución de casos de COVID-19 desde hace 13 días. Allí están los hechos relacionados en América Latina, Centroamérica con la COVID-19. Así vamos a una primera pausa. A la vuelta, en contexto, revisamos una investigación del periodista Edelberto López Blanch sobre cómo ha afectado la economía de Bolivia con la llegada del gobierno golpista de Yanine Áñez. En un periodo menor a un año del golpe de Estado en Bolivia, ha perdido buena parte de los avances sustanciales socioeconómicos logrados en los 14 años de gestión del presidente Evo Morales. Detalles al volver. De esto y más, sigan con nosotros. Así volvemos, como les anunciábamos antes de la pausa. En el transcurso de 9 meses, el gobierno golpista en Bolivia fueron destruidos los adelantos económicos y sociales que habían beneficiado al pueblo del Estado plurinacional durante los 14 años de gestión del presidente Evo Morales. En contexto, ponemos a su disposición un trabajo al respecto realizado por el periodista e investigador Edelberto López Blanch. De acuerdo al periodista Edelberto López Blanch, tras el golpe de Estado en noviembre de 2019 contra el presidente Evo Morales, las fuerzas de derecha junto a los militares desataron una fuerte represión contra los miembros del movimiento al socialismo y de miles de manifestantes que repudiaron la asonada. De esa forma, Bolivia enfrenta 2020 como su peor año económico en décadas, con una ola de despidos de trabajadores y el cierre o la reducción de empresas que se agudizaron con la pandemia del COVID-19, con el fin de mantenerse en el poder debido a que las encuestas dan al partido Movimiento al Socialismo como ganador en las elecciones presidenciales. La derecha volvió a cambiar la fecha de los
comicios por cuarta ocasión, ahora para el 18 de octubre, lo cual ha provocado la inestabilidad completa del país con manifestaciones y paros indefinidos de organizaciones obreras y sociales. Desde la llegada del gobierno de facto, la tasa de desempleo urbano subió de 4,2 a 9,4% y la informalidad ronda el 80% de la población económicamente activa, según el Centro de Desarrollo Laboral y Agrario. Asimismo, el Banco Mundial pronosticó que la recesión en Bolivia provocará en 2020 una caída del 5,9% del Producto Interno Bruto, la peor cifra desde los años 80, cuando el país sufrió una devaluación y una inflación histórica. En el contexto de la actual pandemia, el gobierno golpista no cuenta con un registro de empresas cerradas o cuántos empleos se han perdido, y los analistas afirman que la mayoría de los sectores se han dañado. Edelberto López Blanch en este estudio también muestra los logros económicos y sociales alcanzados durante la gestión del presidente boliviano Evo Morales, en particular los asociados a la regalía del sector de hidrocarburos y cómo los mismos se distribuyeron en los últimos años en la población. Edelberto López Blanch en su estudio señala que desde el año 2005, cuando Evo Morales alcanzó la presidencia de Bolivia con el apoyo popular, esa nación experimentó una serie de transformaciones económicas y sociales que sacaron de la miseria, la ignorancia y la discriminación a la mayoría de la población. Los logros fueron posibles, según Blanch, gracias a la nacionalización de la industria de los hidrocarburos en 2006 por parte de Morales, quien estableció una política de retención del sector dividido en 50% de regalías, 7% en ganancias recuperables de empresas operadoras de YPFB, así como el pago de impuestos y patentes. De esa forma, el Estado se apropió del excedente económico, cuyos recursos se invirtieron en la construcción de una economía de base productiva y se distribuyeron a través de bonos a la población, inversión pública, aumentos salariales y subvenciones para erradicar la pobreza y reducir las brechas entre ricos y pobres. El investigador también indica que en 2005, 4 de cada 10 bolivianos vivían en condiciones de extrema pobreza sin satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. En 2019, ese índice disminuyó a la mitad, es decir, solo 2 de cada 10 personas aún vivían en esas condiciones. Asimismo, durante 2018, Bolivia se había consolidado como uno de los países en América Latina con más adelantos en las esferas económico-sociales tras alcanzar un crecimiento de 4,7% y un Producto Interno Bruto de 40.000 millones de dólares. Asimismo, López Blanch destaca otros beneficios alcanzados durante la gestión del presidente Evo Morales a nivel regional. El país dejó de ser uno de los más pobres. Ese indicador disminuyó en 38,2% en 2005 a 16,1% en 2017, lo que significó una rebaja del 21,1 puntos porcentuales, la mayor a nivel de la región. La tasa de desempleo abierto urbano registró una reducción sustancial. Pasó de 8,1% en 2005 a 4,2% en 2019. El Producto Interno Bruto creció desde el 2006 a un ritmo promedio del 4,3%, mientras los programas sociales resultaron amplios y variados, para lo cual se destinó alrededor de 2.000 millones de dólares, el mayor para un aparato estatal que hasta el año 2005 invertía en el país solo 500 millones de dólares. El periodista cubano afirma que al desaparecer tras el golpe de Estado esos grandes beneficios sociales y económicos, el pueblo boliviano se posiciona ahora en calles y caminos para defender su legítimo derecho a la vida, cercenando por fuerzas reaccionarias apoyadas desde Estados Unidos. Dicen muchos de estos sectores sociales golpeados en Bolivia que la esperanza será el próximo 18 de octubre, cuando habrán nuevas elecciones generales y, por supuesto, presidenciales. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Impacto Económico. Al volver en nuestra economía 360, la Comisión Europea dio el visto bueno para que España reciba un crédito que supera los 21.000 millones de euros. Dinero que debe ser aprobado por el Consejo Europeo, con el que España mitigaría el desempleo. Eso es lo que dicen. Vamos a revisarlo al volver, aquí en Impacto Económico.
Volvemos. La Comisión Europea propuso que España reciba un préstamo de 21.300 millones de euros en el marco del Fondo Europeo contra el Desempleo, conocido como SURE. España será el segundo Estado miembro que más se beneficie de este instrumento, solo por detrás de Italia con 27.400 millones de euros, según el planteamiento publicado por Bruselas, que ahora deberá ser debatido y adoptado por el Consejo Europeo. El pasado 3 de agosto, el Ejecutivo español solicitó a la Comisión Europea un préstamo de más de 20.000 millones de euros a través del SURE para financiar los costes del conocido ERTE, Expediente de Regulación de Empleo Temporal. También con prestaciones por cese de actividades y exenciones de cotización a la seguridad social por el impacto del coronavirus. La pandemia ha golpeado el mercado laboral español y de qué manera. Entre abril y junio, el paro subió en 55.000 personas. La tasa de desempleo se sitúa en el 15,33%. según el Instituto Nacional de Estadística de España. Vamos a la vecina Francia. Facebook anunció un acuerdo con el gobierno galo por el que pagará 106 millones de euros por el atraso en el pago de impuestos entre 2009 y 2018. Medios franceses indican que de esos 106 millones de euros, 22 corresponden a la sanción impuesta por el fisco francés. Recordemos que en 2012 el Ministerio de Finanzas de Francia inició una batalla contra los llamados GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple, al estimar que estos deberían declarar en suelo francés su facturación. La noticia del atraso fiscal de Facebook surge semanas después de que la red social anunciara que duplicó su beneficio en el segundo trimestre del año con ganancias de 5.178 millones de dólares, mientras que su facturación aumentó un 11% interanual. Nos quedamos en Francia. El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, ratificó la proyección gubernamental de una caída del 11% del Producto Interno Bruto para este año debido a los efectos del coronavirus. Le Maire dijo que el país sigue en un momento crítico y el retorno a la normalidad tomará tiempo, energía y compromiso. Asimismo, precisó que no será hasta el 2022 que la economía francesa recupere su nivel previo a la llegada de la pandemia. Los estimados sobre el comportamiento del PIB este año varían según la fuente. En ese contexto, el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos, el INSEE, pronosticó recientemente un derrumbe del 9%, dato de todas formas sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, en un país sumido en la recesión desde el primer trimestre de este año. Vamos a otras latitudes. En la ciudad de Chongqing, al suroeste de China, la tecnología 5G ayuda a productores de frutas. Los agricultores en la aldea de Hongshan, distrito de Beishan, Chongqing, ahora no tienen que ir a sus huertos en persona, sino que usan un teléfono inteligente para controlar los rociadores para regar los árboles. Este avance es posible gracias a la red 5G que ha cubierto la aldea. Se ha construido un gran centro de datos agrícolas en el distrito de Beishan, que incluye 50.000 hogares de agricultores, 20.000 hectáreas de tierras de cultivo en el sistema de servicio en la nube. Ahora Chongqing ha construido un total de 42.000 estaciones base 5G que cubren más de 2.000 aldeas. La tecnología de quinta generación, el Internet de las cosas, el Big Data y la computación en la nube pueden servir así a la producción y el comercio agrícola del gigante asiático. El Ministerio de Industria y Comercio de Rusia prevé la caída de la economía que no supere el 5% este año a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Durante una reunión telemática con titulares de industria de los países BRICS, el vocero de la cartera ministerial rusa, Denis Manturov, aseguró que el país tiene un plan nacional de restablecimiento de la economía que cuenta con una financiación estatal de 77.000 millones de dólares. La administración ejecutiva de Moscú priorizó el apoyo a cambios estructurales a largo plazo de la economía, que incluyen la estimulación de la industria de las altas tecnologías y el apoyo a las exportaciones de productos con valor añadido. Asimismo, el gobierno ruso asegura que la recuperación económica se dará desde el año 2021. La crisis desatada por el coronavirus provocó que ingresos reales de la población cayeran en el segundo trimestre un 8% interanual, según la agencia Interfax. A punto de despedir Impacto Económico, revisamos indicadores petroleros al cierre de esta jornada de lunes. El barril de petróleo intermedio Texas, el WTI, marcó $42,61, el barril subiendo unos 0,27 centavos de dólar.
El barril de Brent, referencia en Europa, se ubicó en $44,86 el barril, subió unos 0,51 centavos de dólar. Y el crudo OPEP se ubica en $44,92 con una baja del 0,13 centavos de dólar. Así ponemos punto final a Impacto Económico. Un placer como siempre. Sigan con nosotros.